Compañeras y compañeros de Poder Ciudadano, es un honor para mí poder dirigirme a vosotros con ocasión de vuestro primer Congreso Nacional. Quería pediros ante todo que sepáis excusar nuestra ausencia. Nos habría encantado de veras estar allí, escucharos y aprender de vuestra experiencia, compartir ideas, hacer honor a esa cita del maestro Gramsci que acompaña vuestro manifiesto político y compartir en persona nuestras inteligencias, nuestro entusiasmo y nuestras fuerzas. Perdonadnos por no poder estar allí. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí en España y parece que las 24 horas del día no bastan para dar salida a todas las ideas, todas las iniciativas, todos los empeños en los que andamos entregados. Pero desde aquí os sentimos cerca y os recordamos una vez más esa frase tan cierta y tan hermosa: ningún pueblo que lucha está solo, y ustedes cuentan y contarán siempre con nuestra simpatía, con nuestra cercanía y con nuestro apoyo. Como sabéis, Podemos es el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo colectivo. Claro que en política no basta con las ganas ni con la voluntad, por muy optimista que se sea, ni con el número de horas que los militantes y los activistas le dedicamos a las causas en las que creemos. En nuestro caso, es innegable que hay muchos otros factores que han contribuido a una emergencia tan rápida y tan poderosa. Vivimos en un tiempo de crisis de régimen en España, un tiempo en el que incluso las certezas políticas que parecían más arraigadas han colapsado bajo el peso de una crisis implacable. Podemos se abre hueco entre las ruinas de un sistema que ha perdido su capacidad de convencer y no vamos a parar hasta que lo transformemos, hasta que le demos a nuestro país una democracia digna de ese nombre. Pero Podemos no se explica solo por el colapso de un régimen envejecido, un régimen que es incapaz de resolver los problemas de la gente. Sin la audacia, sin la valentía, sin ese punto de locura heroica que decide desafiar a lo imposible, este proceso no habría podido ver la luz del día. A nosotros nos decían continuamente: no vais a poder, no se puede crear un partido nuevo, diferente, un partido diferente a la gente normal, no se puede hacer política sin deberle favores a nadie, sin depender de los bancos ni de los poderosos, no se puede pelear por la dignidad, por la democracia y la soberanía sin caer en las mismas trampas de los partidos viejos. Nos dijeron que no se podía y nosotros terminamos cada acto gritando que sí se puede. Y con ese espíritu decididos seguimos avanzando, seguimos derribando una tras otra todas las murallas que nos ponen los agoreros, los cínicos, los puristas, los pesimistas, los profesionales de la derrota. No os olvidéis, cada vez que alguien os cuestione o os provoque, ante cada burla y cada ataque, cada vez que alguien os diga que no es posible, que va a salir mal, que no hay manera, recordádselo y decídselo bien alto, que sí se puede. Claro que podemos. Nuestra historia, compañeros y compañeros, es muy corta y muy larga a la vez. En apenas 9 meses hemos pasado de ser un pequeño grupo de personas, apenas un comentarista que aparecía en la televisión y un equipo de profesores, estudiantes y activistas, a ser la primera fuerza política en intención de voto en las encuestas. Un día aparecimos en un pequeño teatro de Lavapiés, un barrio obrero del centro de Madrid, y lanzamos un llamamiento a la gente. Si logramos que más de 50.000 personas nos den su apoyo, nos presentaremos a las elecciones europeas. Tardamos poco más de 24 horas en lograr esos apoyos. A continuación dijimos: vamos a hacer una campaña electoral sin pedir dinero a los bancos, y le pedimos a la gente que aportara donaciones a través del crowdfunding, y así lo hicimos, con un presupuesto 40 veces menor que el de los partidos que sacaron menos votos que nosotros. Dijimos: vamos a hacer primarias abiertas para elegir a nuestros candidatos, y se presentaron cientos de personas y votaron más de 30.000 ciudadanos a pesar de que no salíamos en ningún medio de comunicación. Fueron las primarias más participadas de la historia de las elecciones europeas. Claro que tampoco aparecíamos en las encuestas y sin embargo fuimos viendo cómo las plazas de los pueblos y de las ciudades de España se llenaban de gente a la que le brillaban los ojos, gente de todas las edades, de todos los orígenes y de todas las condiciones, gente que venía a los actos y gritaba con nosotros que sí se puede. Así que seguimos trabajando. Pese a que nos decían que era imposible sacar un diputado, nos decían que era imposible, pues sacamos 5, 1.300.000 votos, el 8% del total. Nadie se lo podía creer, todos nos miraban atónitos, pero nosotros esa noche no salimos a festejar, no descorchamos ninguna botella. No se nos vio sonreír como se sonríe en las sedes de los partidos políticos tradicionales. Nosotros salimos y dijimos: hoy no hay nada que celebrar. Hoy hemos perdido las elecciones. Los partidos de la casta siguen gobernando este país. Mañana seguirá habiendo desahucios, seguirá habiendo miseria, seguirá habiendo injusticia y desesperanza. Eso sí les sorprendió. Ahí entendieron que no éramos un experimento.
que esto no era una broma, que habíamos venido a disputarle el poder a aquellos que desde hace mucho tiempo, casi desde siempre, consideran que el poder les pertenece a ellos. Después desembarcamos en el Parlamento Europeo, una institución muy compleja, casi monstruosa, alejada de la vida de la gente. Llegamos aquí y nos dijeron, esto ya no es un partido de televisión, esto no es una campaña electoral, ahora tendrán que demostrar que pueden hacer ese trabajo y no vais a poder. Con un equipo muy joven, trabajando en colectivo y echándole las horas que haga falta, hemos logrado estar en lo más alto de los rankings de actividad parlamentaria. Hemos lanzado iniciativas contra los desahucios, contra el fraude fiscal, contra las grandes multinacionales petroleras, contra todas las guerras amparadas por Europa. Todos los días alzamos la voz en defensa de los derechos sociales y políticos de nuestra gente. Alzamos voces que no son las nuestras, que son las voces de todos. Esas son las voces del proyecto de Podemos. Hoy, cuando apenas unos meses después las encuestas dicen que triplicamos el resultado de las europeas, que somos la primera fuerza del país en intención de voto, que llegaremos a las elecciones del año próximo en condiciones de disputarle el poder a la derecha, hoy tenemos que repetirnos lo que os decía antes. Nuestra historia es muy corta, sí, pero es muy larga a la vez. Somos herederos y cómplices de todas las luchas que nos han precedido, de todos esos ejemplos, porque cada vez que un pueblo se organiza para reclamar sus derechos, sienta un ejemplo para todos los que vienen tras él. Nosotros somos herederos de muchas experiencias, pero muy especialmente de lo que vivimos en América Latina, nuestro continente hermano. En América Latina aprendimos a ganar. Allí es donde abandonamos nuestros complejos, nuestros fetiches, esas identidades que sirven más para justificarse que para dar la batalla por el cambio real. Allí aprendimos que el poder no le teme a la izquierda, no le teme a nuestras banderas ni a nuestros himnos. El poder no le teme a nuestra capacidad de criticar, El poder le teme al pueblo, a su capacidad de organizarse, de trabajar, de hacer, de reivindicar su propia soberanía. El poder le teme al poder y esa es nuestra tarea, organizarnos y, como cantamos en las calles, luchar y crear poder popular. Le debemos más al ejemplo de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas que a todas nuestras lecturas universitarias. También sabemos que si nuestro proyecto sigue adelante y tenemos ocasión de gobernar, no podremos hacer casi nada sin el apoyo, el soporte y el guante de nuestros pueblos amigos en los 4 rincones del planeta. Les esperamos en esa tarea. Celebramos su empeño en darle forma en Colombia a una alternativa democrática que defienda los intereses de las mayorías sociales, que represente a las comunidades excluidas, que les dé voz a aquellos que el poder silencia, a quienes tanto han sufrido este largo conflicto, a quienes anhelan una paz verdadera, una paz en igualdad, en libertad y en justicia. Les deseamos toda la suerte, toda la fuerza, todo el tesón en las batallas que tienen por delante. Deseamos para el pueblo de Colombia un futuro radiante. Saben que siempre nos encontrarán a su lado en esta lucha. Muchas gracias, mucha suerte y adelante, compañeros y compañeras. Claro que podemos, claro que se puede.